Vamos a orar juntos. Padre nuestro Dios santo y misericordioso que nos ama. Nosotros que habíamos apartado de Dios y que estábamos en nuestros pecados, nosotros merecíamos la ira y el juicio de Dios. Pero con su gran amor, que tiene compasión de nosotros, el Señor Jesús tomó el lugar de la maldición y juicio que merecíamos. Nos aceptó, murió por nosotros y derramó su sangre preciosa para perdonar nuestros pecados para siempre, para librarnos del juicio y de las maldiciones, y para salvarnos sin ningún mérito, para que seamos hijos de Dios y darnos la esperanza gloriosa de entrar en el reino eterno de Dios. Damos gracias, alabanza y gloria solo a Dios, nuestro Padre. Nosotros que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Señor, gracias por permitirnos reunirnos ante el Señor durante este tiempo para alabar la gracia, aprender las palabras del Señor y tener comunión santa en el Señor. También en este momento creemos que Dios está entre nosotros. Cuida de cada uno de nosotros y sosténnos en tu mano, con tu mano misericordiosa. También todos los hermanos y hermanas que guardan su fe y predican el Evangelio a medio de las dificultades, guárdalos con tu palabra, amor, mano de poder para que puedan predicar fuertemente tu Evangelio y cumplir la obra de guiar a las almas ante el Señor. Concede a todos los predicadores tu palabra, la sabiduría y el poder, y cuida de los enfermos y de los débiles, y dales la gracia que merecen a cada uno, para que nadie caiga. Señor, que nos da las palabras que necesitamos en momentos necesarios y que nos enseña el camino que debemos seguir. Ayúdanos también a entender y a comprender las palabras que quieres enseñarnos en este momento, tu santa voluntad y lo que debemos hacer también. Este tiempo también esperamos que nos guíe el Espíritu Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Efesios, Nuevo Testamento, Efesios, capítulo 6. Efesios, capítulo 6, versículo desde 1 a 4. Efesios, capítulo 6, desde versículo 1 hasta 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas la larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres, no provoquéis a la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Acabamos de escuchar el cántico de nuestro coro y ha cantado una que no suele cantar en otro día. Se dice que mayo es el mes de la familia. También está el Día de los Niños y de los Padres, también de Maestro. Debido a que es un momento para que pensamos más en las cosas que no acordábamos y también podemos reflexionar sobre nosotros mismos. Hoy me gustaría hablar hoy con el título de la vida familiar de los cristianos. Cuando se trata de la familia, creo que están el padre y la madre en los hijos, y el esposo y la esposa suelen ser el centro de la vida familiar.
Se puede decir que la vida cristiana correcta comienza con la vida familiar. La vida familiar y la vida cristiana deben estar en armonía. La vida familiar y la vida de la iglesia también debe estar en armonía. Algunas personas tienen una vida familiar muy buena, muy buena. Es agradable ver que se lleva bien con sus hijos y entre esposo y esposa, y es algo muy agradable y feliz de ver. Sin embargo, en cuanto al trabajo de la iglesia y la vida cristiana, hay personas que los descuidan y carecen de entusiasmo de la obra de Dios. Por otro lado, algunas personas trabajan mucho en la iglesia, pero se descuidan de su vida familiar. Deberían haber armonía entre las dos cosas. La vida familiar y la vida de la iglesia deben estar armonizados y conectados. Así que hoy me gustaría explicar un poco sobre lo que es vida familiar cristiana a través de la Biblia. Hay muchas palabras en la Biblia que describen la vida familiar cristiana con gran detalle. No puedo explicarlos todos hoy, pero me gustaría explicar a través de la Biblia lo que los hijos deben hacer con sus padres y que los padres deben hacer con sus hijos a través de las palabras que hemos leído. De acuerdo con los 10 mandamientos que Dios ha dado, desde el primero hasta el cuarto son mandamientos sobre Dios, y desde el quinto hasta el 10º mandamiento son sobre los hombres. Y el primer mandamiento sobre los hombres es honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento es lo más importante. Y después pone, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, etc. Eh, Están ordenadas estos mandamientos de manera según su importancia. Y lo más importante entre estos mandamientos es honra a tu padre y a tu madre. Y luego viene no matarás. Cuando lo pensamos, el mayor pecado podría ser homicidio. Luego el adulterio. Después el hurto y la mentira en ese orden. Pero debemos considerar que el pecado mayor pecado que el homicidio, es el pecado de no honrar a los padres. Entonces, algunos dicen que este quinto mandamiento está incluido en el primer mandamiento de Dios. Dios dio los mandamientos a Moisés en 2 piedras. Entonces, honrar a los padres y servir a los padres están relacionados con servir a Dios. Los que honran bien a sus padres honrarán bien a Dios, y los que sirven bien a Dios servirán mejor también a sus padres. Entonces se puede decir que están conectados. En Hebreos capítulo 12, 9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Ponen nuestros padres terrenales, y también está Padre de los Espíritus, que se refiere a Dios. El Padre terrenal nos enseña ciertas palabras, o nos reprende también, y si hacemos algo malo, nos disciplina también. Entonces no trataremos de obedecer mejor, de mejor manera, y hacerlo mejor cuando el Padre del Espíritu nos reprende.
Es algo muy obvio. Por lo tanto, debe ser lo correcto que los hijos honren a sus padres. Y es cierto que los cristianos deben pagar la gracia que han recibido del Padre Celestial. Entonces, en Salmos 116, versículo 12 dice, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Es cierto que el resto de la vida de un cristiano no se trata de vivir de acuerdo con sus propias demandas y conveniencia, sino para la gracia que de Dios que nos salvó. Entonces, es muy importante pagar a Dios lo que nos ha dado y al mismo tiempo tenemos las gracias que hemos recibido de nuestros padres. Ellos para dar a luz y criar hicieron mucho esfuerzo. Nos dio a luz, criaron y enseñaron. Los padres viven para sus hijos y no dudan en hacer sacrificios y esfuerzos para sus hijos. Nosotros no podemos olvidar la gracia de los padres. Hay gracia de los padres que no podemos cuantificar. No debemos olvidarlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hay que devolverlo. Entonces, para los hijos, puede que algunos de sus padres hayan fallecido o no. Primero, vamos a ver las palabras que ha dado Dios para los hijos. Colosenses capítulo 3. Después de Efesios está Filipenses y Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pone hijos, hijos. Obedeced a vuestros padres en todo. Pone obedecer a los padres en todo. Esto es un mandamiento. Pone, porque esto agrada al Señor, agrada a los padres y al mismo tiempo agrada a Dios. Servir y honrar a los padres es muy importante. Cuando tienes la oportunidad de honrar a tus padres mientras están vivos, debes honrar a tus padres. Se dice Se dice que si no honras a tus padres ahora, luego vas a arrepentir mucho después de que mueran. Es como si yo no estudio ahora, luego arrepentiré de que no haber estudiado. Yo no pude honrar muchos a mis padres pero no es porque no quisiera, sino que llevando la vida cristiana desde joven, estudiando teología, predicando cuando estaba en escuela de teología y después estaba muy ocupado con la evangelización. Entonces mis vecinos ni siquiera sabían si había un hijo en nuestra casa, aunque también estaba mi hermano, porque yo vine por la noche y salí de madrugada. Aún así, mis padres no se quejaron, porque sabían que no estoy haciendo nada malo en este mundo, sino que estoy haciendo para predicar el Evangelio de Dios. Por eso yo prediqué a mis padres y recibieron la salvación y les hice bautismo con mis propias manos. Y llevaron bien la vida cristiana, entonces no tuvieron queja y oraron por mí. Por eso no tuve mucho problema. Pero por no haber honrado bien a mis padres, cuando viene este Día de los Padres, siento mal en mi corazón.
Si todavía están vivos, pienso que podría honrar más a mis padres. Vamos a buscar un momento Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Proverbios capítulo 23, versículo 22. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Pone, oye a tu padre, a aquel que te engendró. Significa obedecer las palabras de tu padre que te dio luz. Cuando los padres dicen que sus hijos no escuchan bien sus palabras, significa más que por sus orejas, quiere decir que no lo hacen, lo que dicen. Hay que escuchar y obedecer. Y después pone, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cuando los padres han sacrificado, trabajado y sufrido por sus hijos toda su vida, pero cuando envejeciere, los padres, puede que sus hijos los menosprecien. Por eso pone, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. En el versículo 24 también, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Pone mucho se alegrará el padre del justo. Aquí el justo, cuando uno recibe la salvación del justo, y los que viven una vida de obediencia a la palabra de Dios serán llamados justos a los ojos de Dios. El padre de tal hombre se alegrará. Si agradas a Dios, por supuesto que podrás alegrar a tus padres también. Además pone, y el que engendra sabio se gozará con él. No hay mayor alegría para los padres que ver sus hijos nacen, crecen, reciben la salvación y llevan vida cristiana obediente. En 3 de Juan dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El apóstol Juan también lo dijo en su libro así, ver a sus hijos nacer, crecer y creer en Dios, llevar vida cristiana y obedecer a Dios. Y no habrá mayor recompensa que esto. Y darán gracias a Dios y podrán alegrarse. Y en el versículo 25, alégranse tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Pone, alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Hay muchas palabras de este tipo en Proverbios. Debes obedecer que debes obedecer a tus padres y agradarlas. A lo mejor sus padres han fallecido, pero habían tenido padres, y hay todavía los que siguen vivos. ¿Y qué tal? ¿Están honrando a sus padres y haciéndolos feliz? Si no es así, están desobedeciendo a la palabra de Dios. También tendrá que arrepentirse de ese error también. Para llevar la vida cristiana, debes relacionar las palabras de la Biblia con tu corazón y tu vida. Puede haber personas que no aplican las palabras de la Biblia en su vida. El propósito de aprender y conocer la Biblia, ¿para qué es? Es para obedecerlas. A la vez que estamos agradecidos por comprender la gracia de Dios, estamos aprendiendo a obedecer desde las cosas pequeñas. También vamos a buscar Proverbios, capítulo 15, versículo 20. Proverbios capítulo 15, versículo 20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. ¿Quién es el hijo sabio? Una persona sabia es un sabio.
que obedece la palabra de Dios y que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. A los ojos de Dios, el hijo sabio agrada a su padre. Agradecer a su padre y a su madre que están felices para que están felices y cómodos. Pone más el hombre necio menosprecia a su madre. Dio a luz y lo crió, sufrió y sacrificó el resto de sus vidas. Pero cuando sus padres, digamos que no están de acuerdo consigo, solo se quejan. ¿Por qué me diste a luz? ¿Qué hiciste por mí? ¿Tú qué hiciste por mí? A veces oímos esto, ¿no? Entonces los padres pensarán, ¿qué es esto? Yo di a luz, lo crié y trabajé mucho duro para enseñarlo. Y me está quejando. ¿Acaso ellos no se esforzaron para criar a sus hijos? Sus padres estarán decepcionados en este caso. No deben menospreciar a su madre. Será un gran pecado ante Dios. También en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4 pone, y a recompensar a sus padres. Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5 versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En esta época las personas ancianas y que no tenían familia debían ser protegidas y apoyadas por la iglesia. Aquí las viudas se refieren a personas mayores. En aquel momento, como no había sistema establecido para trabajar las mujeres, en la iglesia había lista de viudas para ayudarlas. Pero aquí pone, si alguna viuda tiene hijos o nietos, en vez de la iglesia pone, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Primero hay que enseñar cómo recompensar a sus padres desde su niñez. Y pone, esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Recompensar a sus padres, obedecer a sus padres y hacerlos felices es un sacrificio que agrada a Dios y lo bueno ante Dios. Hay que dar gracias por tener la oportunidad de ser piadosos para con sus padres. No debe, digamos, y no debe pensar, ojalá que pronto muera. En el primer día del año nuevo, nosotros visitamos y saludamos a nuestros padres y abuelos y decimos espero que viva una vida larga y saludable. Pero a lo mejor por dentro está pensando espero que mueran este año. No creo que haya personas que piensan así, pero a lo mejor hay. Y si piensan algo parecido a esto, y si lo sepan sus padres esto, eh, se enojará mucho. No debería pensar esto, no debería pasar esto. Entonces en Efesios capítulo 6, 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Pone en el Señor. ¿Por qué habrá puesto en el Señor? Dentro de las palabras del Señor, aunque sean sus padres, si dice a sus hijos que no crean en Dios o que adoren ídolos, eso no sería posible. No debe hacerlo. Si manda esto, eh, estos padres están equivocados. Por eso pone, obedeced en el Señor. Obedecer en el Señor.
Aunque los padres son importantes, pero hay alguien más valioso. Es Dios. No podemos poner a los padres por encima de Dios. En Mateo capítulo 10, 37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Tiene que amar a sus padres y obedecerlos, pero no está bien amar a los padres más que a Dios. Aunque mis padres me dieron a luz, pero me lo hicieron mis padres, me lo crearon. ¿Qué habilidades, qué poder tienen para hacerme? Me hizo Dios, Dios me hizo, me creó a través de mis padres. María concibió y dio a luz a Jesús, pero ¿María creó o hizo a Jesús? ¿Le hizo nacer en este mundo? Solo tomó prestada su vientre por 10 meses, 9 meses. Dios tomó prestada la familia de José, María, por un tiempo, pero todo eso fue obra de Dios. Aunque nacimos de nuestros padres, pero Dios nos creó a través de nuestros padres. Ese Dios. En Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Este cuerpo también es algo muy maravilloso. Dios lo hizo. Dios es el quien lo hizo. Por eso Job también dijo, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Dijo, es Dios quien me hizo. Habló así de manera tan clara. Entonces, aunque los padres son muy importantes y preciosos, pero no podemos ponerlos por encima de Dios. No podemos dar más importancia que Dios. Dios nos creó a su propia imagen para su plan y su propósito, y hemos nacido para cumplir el propósito de Dios. Aunque nacimos en pecado, Dios también resolvió ese problema. Para salvarnos, el Hijo unigénito de Dios incluso murió también en la cruz. Salvó a los pecadores que iban a ser destruidos y los hizo hijos de Dios y personas que irán al cielo. ¿Los padres pueden hacer esto? No importa lo que hagan nuestros padres, no pueden hacer nada más que por nuestros cuerpos. ¿Pueden los padres morir por los almas de sus hijos? No pueden. Pero el Señor murió por nosotros y resucitó para darnos vida eterna. Y Él es quien nos guía hasta que entremos en este reino. Entonces, tenemos que honrar a nuestros padres, pero no podemos ponerlos por encima de Dios. Por eso dijo en Mateo, el que ama a padre a madre o madre más que a mí no es digno de mí. Por eso dijo así. Y a los que honran a sus padres, Dios los promete la bendición. Vamos a ver Efesios 6 de nuevo. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pone honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces, entre los mandamientos que Dios ha dado a los hombres, en Éxodo pone honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento para los hombres. Y que ha prometido cuando cumple este mandamiento. Ha prometido algo cuando cumple este mandamiento. Prometió la bendición. Si honramos bien a Dios, Dios lo ama especialmente a Él. Cuando Dios apareció ante Jesús, Dios apareció a Jesús, dijo en Mateo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Así, si obedecemos a las palabras de Dios, a nosotros también dirá, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nos bendice en todo lo que hacemos en la vida. Además, las bendiciones de Dios se prometen a aquellos que honran bien a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Tendrá bendición en esta tierra y larga vida. Significa que vivirá una vida larga y saludable. Debemos saber que aquellos que honran a sus padres también tendrán la bendición de Dios. Tiene como promesa la bendición de Dios. Entonces tendrás que honrar a tus padres para recibir la bendición de Dios. No está bien pensar que serás bendecido por Dios mientras que no estás honrando a tus padres. Porque deseas prosperar cuando estás quebrantando el primer mandamiento con la promesa. Una cosa que debemos saber es que la gente del mundo, Dios les permite vivir por cualquier medio posible. A ellos le dejan. ¿Y por qué? Hasta que se arrepienta, Dios los deja. Vale, tú hazlo como quieras. Pero el día en que termine su vida, estará ante el juicio de Dios y habrá destrucción eterna. Dios los deja así para que viva de su manera, según su manera hasta entonces. En Job pone, ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? Porque Dios los deja. En Eclesiastes pone, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacerle mal. Como no los juzga inmediatamente, dicen, ¿dónde está Dios? Y tiene un corazón dispuesto para hacer mal. No es porque Dios no existe, sino Dios espera con paciencia hasta que se arrepienta. Y después, cuando ellos muera y termina todo, Dios dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y habrá un juicio eterno. Sin embargo, una persona sabia no le permite vivir como quiere, porque su vida como hijo de Dios ya ha comenzado desde el día de la salvación. Dios está educando a los hijos sabios de Dios a partir de ese momento. Los entrenan y practican. A veces da sufrimiento, tribulación, y la palabra. Si obedeces la palabra habrá bendición, y si desobedece habrá castigo. Dios mismo los guía. ¿Y por qué? Uno no castiga a los hijos de otras personas aunque cometan errores o no, pero si fueran sus hijos, propios hijos, sí que castigaría o reprendería. Si hace bien, lo elogian y quieren dar algo mejor. Y si hace algo mal, lo castiga. Entonces los hijos de Dios son gobernados y guiados por Dios a partir de ese momento. Por lo tanto, Dios ha prometido bendecir a aquellos que honran a sus padres. Así que para recibir la bendición de Dios, es decir, y seas de larga vida sobre la tierra, será la bendición cuando honran a sus padres. Cuando veo a alguien que respeta bien a sus padres, pienso que es una gran persona. Es respetuoso. Creo que esa persona seguramente será bendecida. Hay también padres viejos que no pueden moverse bien por tener mucha edad. Y en algunos casos puede que tenga, por ejemplo, Alzheimer y no puede pensar tampoco bien. Aún así, al ver a las personas que respetan, honran a sus padres y tratan de ayudar, pienso que son grandes personas. No solo sus propios padres. Para una nuera, por ejemplo, su suegro o suegra, y también para el hombre también, su suegro y suegra también. Son sus nuevos padres. Cuando veo gente que trata de respetarlos bien, realmente los respeto. Me siento de esa manera. Y pienso, qué bien. Seguramente esa persona debe ser la que será bendecida por Dios. Definitivamente será bendecido.
porque está haciendo un trabajo importante que puede ser bendecido por Dios. Las bendiciones vendrán de Dios si obedecemos la palabra de Dios, en lugar de tratar de vivir por nuestros propios medios y métodos. ¿Y qué pasará con el pecado de no honrar a sus padres? Vamos a ver Éxodo. Éxodo capítulo 21. Génesis y después hay Éxodo. Éxodo capítulo 21, versículo 17. Éxodo capítulo 21, versículo 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Aquí pone una palabra que nos da miedo. Pone el que maldijere a su padre o a su madre. Es lo que significa, ¿qué es lo que significa maldecir? Es ignorar, falta de respeto, desobediencia. En muchas partes de la Biblia dicen que en este caso morirá. Si uno dice a los otros que mi hijo es duro de corazón y es borracho, no escucha ni obedece a sus padres. Entonces otras personas vinieron para apedrearlo para que matara. Da miedo, ¿no? ¿Y por qué? Porque es el mayor pecado que no matar. Es un pecado que merece la muerte. Hay muchas palabras así en la Biblia. Deuteronomio capítulo 27. Después de Éxodo está Levítico, Números y después Deuteronomio. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. 27, versículo 16. Versículo 27, capítulo 27, versículo 16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. Pues reunieron a los judíos, pueblo de Israel, y a sus lados, ambos lados, estaban el monte Gerizim y por otro lado el monte Ebal. Y dijo, el que obedece a la palabra de Dios será bendecido, y dirá todo el pueblo amén. Y el que desobedece a la palabra de Dios será maldecido, y dirá todo el pueblo amén. Entre estas palabras estaba, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo amén. ¿Qué significa amén? Que así sea. Que está de acuerdo, porque es la palabra de Dios. El que obedece será bienaventurado, y el que desobedece y desprecia a sus padres, el que significa despreciar, menospreciar. No oye lo que dicen a sus padres, diciendo que yo sé más que tú, que yo soy de diferente generación, y tú no sabes nada. Si menosprecia y desprecia así de esta manera a sus padres, en vez de tener bendición, será maldecido. Estas palabras nos dan mucho miedo. Yo cuando veo estas palabras me da mucho miedo. Debemos saber que estas palabras dan miedo. Vamos a ver Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Hoy vamos a buscar mucho la Biblia. Proverbios capítulo 30, versículo 17. Proverbios capítulo 30, versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Da miedo, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre? Que los cuervos de la cañada sacarán sus ojos. Se dicen que los cuervos, primero, comen los ojos. En Proverbios pone, los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos del águila.
que este tipo de persona será devorado por los hijos del águila. ¿Qué significa esto? Que, que significa que no merece vivir, que no es humano. Este pecado de desobediencia, sobre esto hay muchas palabras. No piensan desobedecer a los padres. Las bestias, los animales, cuando crían y crecen, dejan a sus padres y ya no vuelven. Y algunos animales, al nacer, ya se despiden de sus padres. Ni siquiera a lo mejor sepan quién es su madre. Pero lo normal es que hasta que crecen hasta cierto tamaño, sus padres se sacrifican para alimentarlos y cuando otros animales vienen y tratan de comérselos, entonces sus padres luchan y los protegen. Y cuando crece hasta cierto tamaño, su madre se va. O cuando la cría crece hasta cierto tamaño, deja a sus padres que lo dieron a luz. Eso es algo natural. Pero en cambio, la gente honra a sus padres que les dieron a luz y que los criaron. Esa es la diferencia entre humanos y animales. Se dice que los que no honran a sus padres son como bestias. La bestia es así, porque la bestia es así. Aunque dio a luz y la nutre, no sabe cómo devolver esa gracia. Pues dice adiós y se va. Pero los hombres no son así. Las personas respetan, protegen y obedecen a sus padres, quienes los dieron a luz y que los criaron. Si vemos en Mateo 15, versículo 4 a 6, Jesús dijo así: entre las palabras de Dios pone que honra a tus padres. En Mateo pone: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Se dice que esto es corbán, mi ofrenda a Dios. Este tipo de personas dice: no necesito hacer algo por mis padres, porque ya hice todo para mi Dios, antes que mis padres. Entonces, que dieron a Dios en vez de a sus padres. Pero esto no es lo que dice la Biblia, porque pone que esto es la tradición de los ancianos. En Mateo pone: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Algunas personas trabajan duro para Dios, pero no honran a sus padres. Eso es corbán, y está mal. Hay cosas que debe hacer para Dios y hay otras cosas que debe hacer para sus padres. ¿Quién dijo que basta con que sea bueno solo con Dios? En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 y 2 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, etc. Aparecen muchos pecados y aparecen también desobedientes a los padres. Honrar a sus padres en los últimos días, no sé cómo los llaman a ellos, no sé si llaman como niños de mamá. Tratan como personas anticuadas. Entonces, no será necesario honrar a sus padres porque piensan que tiene estilo. Dicen: aunque no sea yo, digamos, el Estado le ayudará bien. ¿Para qué yo tengo que hacerlo? ¿Eso es un ser humano? El pecado de fin de siglo, uno de los pecados, es desobedecer a los padres. Eso es egoísmo. Amadores de sí mismos, ávaros. Es egoísmo. Por lo tanto, existe la tendencia de no agradecer a los padres, no saber su gracia y no querer cuidar a sus padres ancianos.
Había una abuela en nuestra iglesia que falleció. Creo que algunos la conocerán y otros no. Tenía 7 hijos. Entre sus hijos había profesor, parlamentario, soldado, doctor, pues alucinante. Y esta abuela, digamos, que decía mucho en nuestra iglesia, hablaba mucho sobre sus hijos, que tenía hijos, que alguno era profesor o soldado, etcétera, pero no había nadie que cuide de ella. Su marido falleció hace mucho y no había quien cuide de la anciana. Solamente uno de sus hijos fue salvo, pero está en Estados Unidos. Entonces, los otros hijos no quisieron llevarla a su casa, sus nueras tampoco. ¿Por qué tenemos que cuidarla? Entonces, a veces estaba en esta casa y a veces en otra casa. Para ella fue como moverse sobre las arenas movedizas. Yo me sorprendí mucho al oír esto. ¿Cómo puede pasar esto? Si tanto no querían cuidar de ella, pues al menos podían comprar una casa para ella o buscar otra manera para cuidarla. Yo he visto muchas situaciones así. Les molestó su madre. Entonces, en estos tipos de situaciones, cuando los ancianos son ignorados por sus hijos, los padres se sienten traicionados. Por eso muchos ancianos se suicidan. Hay mucha gente así. Aunque los hijos pueden abandonar a sus padres, pero los padres no abandonan a sus hijos. Una vez que lo vi en el periódico, ponía que una familia fue a isla de Jeju y allí dejaron abandonada a su madre. Entonces la policía preguntó a la anciana, ¿cuál es su dirección? ¿O dónde vive? ¿O cuál es su número de teléfono? Lo sabe, pero no lo responde, por temor de que su hijo tenga problemas. Yo ya soy todo viejo y tengo que morir, pero mis hijos no deberían ser dañados. Aunque están abandonados, piensan en sus hijos. Cuando yo vi esto, me quedé boquiabierto. Bueno, esto es el mundo. Los cristianos no deberían. Si uno honra a sus padres, sus hijos honrarán a ustedes. De una persona así sale otra persona igual. Si no honra, saldrá uno igual que él. Había un cuento antiguo. No sé si esto está solo en Corea. Había un cuento antiguo. Decía que en ese momento, si tenía mucha edad, le dejaba en la montaña, porque no podía cuidarla más por la pobreza. En una cueva de la montaña, dejando a la abuela con comidas para que sobreviva por lo menos unos días más. Y también llevando a su hijo. Entonces, prepararon las comidas para que puedan comer. Dijo, madre, quédese aquí, descanse en paz. Por eso dejando la mochila grande que llevó a su madre hasta aquí e intentaron volver. Entonces su hijo le dijo, papá, tenemos que llevar la mochila. Hijo, ya no lo necesitamos. Que sí, yo la necesito para después, porque cuando tú seas viejo, yo tendré que traerte aquí. Entonces su padre se sorprendió mucho y volvieron juntos con su madre. Claro. Dependiendo cómo honra a su padre, lo van a recibir igual. Debemos saber esto. Hay que honrar a sus padres. Si no lo hace, es gran pecado ante Dios.
Servir y agradar a los padres es agradable y aceptable ante Dios. Hay lo que debería hacer los padres, también a los hijos. Vamos a ver Efesios 6 de nuevo. Efesios capítulo 6, versículo 4. Versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay muchas palabras de este tipo en la Biblia. Pone, y vosotros padres. Se refiere la madre y padre. Pone, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay muchos significados dentro de la palabra provocar. Y luego pone, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Deben saber que los niños son vidas preciosas que Dios les ha confiado. Dios nos lo encomendó, nos lo dejó. Jesús dijo en Hebreos capítulo 2, versículo 13, que los hijos que Dios nos ha dado. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. Aunque los hijos nacieron a través de los padres, pero no son de los padres, sino de Dios. Entonces, en Salmo 127, versículo 3 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Los hijos son herencia de Jehová, herencia importante. En Salmo 139, versículo 13 y 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Dios me hizo desde el vientre de mi madre. Los astrónomos dicen que la Tierra es el único lugar habitable del universo. Y hay millones de plantas y animales. Pero todos están hechos para los hombres. Entre las creaciones de Dios, solo los hombres son creados a la imagen según la imagen de Dios. ¿Saben cuán valiosa es cada persona en este gran universo que Dios ha creado? Ser creado a la imagen de Dios significa que fue creado para el plan de Dios, la gloria de Dios y el propósito de Dios. Que nació para el propósito de Dios y lo dejó a los padres. Se lo ha confiado a los padres. Jesús nació tomando prestado el vientre de María y había un propósito por el cual Jesús vino tomando prestada a la familia de José. Jesús vino a salvar a los pecadores y nosotros vinimos a ser salvos. Por lo tanto, fueron creados para el propósito de Dios y para la gloria de Dios. Los padres no deben considerar a sus hijos como suyos, porque los hijos son seres preciosos, creados para el santo plan y el propósito de Dios. No debemos olvidar que fuimos creados para el santo y eterno propósito de Dios, para la gloria de Dios. En Isaías pone, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. En Isaías capítulo 43, versículo 7, pone así, qué asombroso es, ¿no? En Isaías capítulo 49, 15 dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ella misma concibió y sufrió hasta la muerte y dio a luz. ¿Cuánto ama una madre a su hijo? Lo más parecido al amor de Dios es el amor de madre. Amor de madre es más grande que amor de padre.
Pero en estos días, a veces veo que abandonan a sus propios hijos. Hay gente así. Es un crimen imperdonable. Todo el mundo dirá, esa persona merece morir. En Salmo capítulo 27, versículo 10, David también dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Una mujer puede olvidar al hijo que dio a luz, pero Dios no lo olvida. Incluso si los padres pueden abandonar a su hijo, pero Dios no lo abandona. ¿Por qué? Lo quiere mucho y valora mucho. En Mateo 16, versículo 26, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Pone que el alma del hombre es más precioso que todo el mundo. ¿Pone qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Esa alma preciosa Dios nos ha confiado, pero ¿podríamos descuidar esta vida que Dios nos ha dejado? Usted tiene derecho a usar, según su conveniencia, esa preciosa vida que Dios ha confiado. Algunos padres tratan de cumplir sus metas o sueños a través de sus hijos. Hacer que sus hijos hagan según lo que quiere. Los hijos no son pertenencias de sus padres. Deberían saber esto. Fue encomendada, confiado, para cumplir la voluntad de Dios. No debe pensar como una herramienta para lograr o cumplir su voluntad. Hay muchas cosas que los padres tienen que hacer y ser padres no es fácil. Lo saben o lo sabrán cuando crían sus hijos. Apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, 19, que para predicar el evangelio y hacer que reciban la salvación en Gálatas, las personas en Gálatas, fue como sufrir dolores de parto. En Gálatas pone, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es muy difícil recibir la salvación, cada vez más difícil que una persona reciba la salvación. A medida que se desarrolla la ciencia, civilización, arte, entretenimiento, el mundo continúa desarrollándose como si pudiera vivir millones de años más. Y cada vez más difícil de recibir la salvación. Y cada vez más difícil de llevar la vida cristiana en este mundo. Lo saben, ¿no? Los santos de Gálatas recibieron la salvación, pero los legalistas vinieron y confundieron su fe. Por eso el apóstol Pablo dijo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Sufrió dolores de parto y luego debía sufrir dolores para que crezcan. Es más difícil criarlos. Si se ha realizado la vida de Cristo y se ha realizado el Espíritu de Cristo, se debe cumplir el carácter de Cristo también. Si te has convertido en hijo de Dios, tu corazón, pensamiento y vida deben cambiar gradualmente como un hijo de Dios. Eso es lo que es ser formada la imagen de Cristo en vosotros. Dijo que gradualmente cambiará y cuando el Señor venga, incluso su cuerpo será glorificado como el Señor. Ahora los padres sufrieron dolores de parto y también sufren para criar durante toda su vida. Los padres por sus hijos durante toda su vida se preocupan, trabajan, esfuerzan, parece que viven toda su vida para sus hijos. Criarlos bien, enseñarlos, es muy difícil, ¿no? Y comparado con antes,
Estos días son más difíciles de criarlos, porque no solamente basta de dar de comer, ¿no? Educarlo tampoco es fácil. Y cuán cruel es el mundo. Aunque los crían, los hijos caen en pecado y son llevados por el mundo y por el diablo. También debe criar y enseñar bien, y no solamente eso. También debe hacer que reciban la salvación. ¿Cuál es el propósito de los cristianos de criar hijos? El propósito de enseñar a sus hijos es para hacer a la gente famosa, rica y especial. No. El primer propósito es la salvación. Aunque dieron a luz, criaron, enseñaron para que estudien universidad famosa, y luego que se hizo político, empresario famoso, digamos que se hizo famoso. Pero, ¿qué más daría si muere sin recibir la salvación? En Lucas capítulo 12, versículo 20 dice, Necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Sea su conocimiento, o su riqueza, o su honor. ¿Estas cosas que han logrado son suyas? Si hoy viene a pedir su alma, ¿de quién será todo eso? En San Lucas pone, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Es necio. ¿Qué dijo el Señor acerca de ellos? En San Mateo capítulo 26, 24 pone, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Si no hubiera nacido, no habría ido al infierno, por lo menos. Si no hubiera nacido como bestia, si hubiera nacido como bestia, después de la muerte todo habría terminado. Es porque los hombres tienen alma creada a la imagen de Dios. En 1 Juan pone, y el mundo pasa y sus deseos. Todas las cosas hermosas, famosas, se pasarán un poco después, terminarán. Pone, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ser salvo. Después de ser salvo, entrar en la vida eterna, donde vive de acuerdo con la voluntad de Dios. Para este propósito Dios hizo al hombre, y nosotros nacimos para este propósito. Y para ese propósito fuimos salvos, y nuestros propios hijos, hijos de los cristianos, deben ser criados para ese propósito. ¿No es así? ¿Qué propósito tienen de sus hijos para hacerlos famosos? ¿Para ganar mucho dinero? ¿Eso cuántos años durarán? En la Biblia aparecen muchas historias de ricos necios. En Lucas 16, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y comía, bebía, cantaba, bailaba y disfrutaba todos los días en su casa. El rico murió y se fue al infierno. En Lucas capítulo 16, versículo 24 pone, porque estoy atormentando en esta llama. Lázaro el mendigo frente a la casa, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. El mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto no significa que todos los mendigos irán al cielo y todos los ricos al infierno. Pero a algunos realmente ricos es verdad que es difícil recibir la salvación. Si yo estoy bien, ¿dónde hay cielo? Tengo mucho dinero para resolver todos los problemas. No necesito Dios. Mi carne está satisfecho. No necesito saber o hacer algo por el alma. No piensan en almas. Este tipo de persona es difícil de recibir salvación. Aunque sea rico, si es pobre de corazón, puede recibir salvación.
Una persona pobre de corazón es una persona que se da cuenta de que la vida es vana y que viene con las manos vacías y vuelve con las manos vacías y que se preocupan por sus almas. En Mateo pone, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Algunas personas también ricos de corazón, aunque son pobres pero ricas de corazón. Los que intentan ganar mucho dinero, digamos, para comprar edificios, casas, su avaricia no tiene fin y no terminará hasta su muerte. En Lucas pone, necio, ¿ustedes cómo gustaría criar a sus hijos? ¿Qué les gustaría que sean? En Lucas 2 vemos cómo creció Jesús. Cuando Jesús tenía 12 años, él y sus padres fueron a Jerusalén para celebrar fiestas. Pero cuando volvieron a casa, el niño Jesús no estaba allí. ¿Dónde está? Porque cuando estaban volviendo, ellos volvieron por separado. Digamos, por costumbre, ellos venían separados las mujeres y hombres. Entonces María pensó que Jesús estaba con José y José pensó que él estaba con su madre. Los niños suelen estar con su madre, o podía estar con sus parientes. Pero cuando volvieron a casa, el niño Jesús de 12 años no estaba. ¿Qué ha pasado? ¿No estaba contigo? ¿Qué dices? Pensé que estaba contigo. Entonces ellos volvieron a Jerusalén. Estaba buscando y luego encontraron a Jesús hablando con los sacerdotes y maestros. Cuando ellos preguntaban a Jesús, Jesús respondía. Y ellos se sorprendieron. ¿Quién es este niño? Porque Jesús tenía la sabiduría de Dios desde niño. Cuando María lo vio, se sorprendió y dijo, Hijo, ¿por qué estás aquí? Entonces Jesús dijo así. En San Lucas dice, ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? ¿Por qué me buscáis en otra parte? ¿Dónde está la casa de su Padre? Porque en Jerusalén estaba el templo de Dios en ese momento. Si lo ha perdido, debería buscar en la casa de su Padre. Pero no entendió qué significa. Guardaba todas estas cosas meditándolos en su corazón. ¿Dónde le gustaría que sus hijos estén? ¿Dónde le gustaría encontrarlos o dónde le gustaría que se los envíen? En Salmo 27, versículo 4, una cosa ha demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Querrán, supongo, esto, ¿no? Para inquirir en la casa de Dios. En Salmo 84:10, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Más que habitar en las moradas de maldad, es mejor estar a la puerta de la casa de Dios. Estar a la puerta de la casa de Dios que habitar en las moradas de maldad. Ustedes, si no tienen cuidado, puede que sus hijos criados sean llevados por el diablo. En este mundo se desarrolló la ciencia, conocimiento, la civilización, arte, etc. Si ellos son engañados, no pueden despertar, no pueden ser velados. Si no tienen cuidado, será llevado por el mundo y no sabrá dónde está. ¿Que ha tenido éxito? ¿Que
tener éxito. Ser presidente o ser empresario o político o rico es tener éxito. O hacer algo sorprendente ante los hombres es tener éxito. ¿Y qué pasa con el alma? Si nosotros ya sabemos muy bien. ¿Qué es la vida del hombre? Nosotros debemos enseñar cuál es el valor de la vida y cuál es la verdadera esperanza y propósito. ¿Quién hizo esta flor? ¿Se hizo por sí mismo? ¿Dices que esta flor hermosa se hizo espontáneamente o que ha revolucionado? ¿Qué evolucionó para convertirse en una rosa? Debemos enseñar desde sus niñas que Dios los creó según su género. Debemos plantar el pensamiento de Dios en su vida y ayudar que reciba la salvación. Ser campesino, comerciante o que trabaje en la empresa, esas son las cosas pequeñas. Da igual. ¿Cómo vivir un cristiano? Eso es lo que importa. El mundo y sus concupiscencias pasan. Pasan la riqueza y la gloria. Después de un tiempo, todo se acaba. Es importante hacia dónde vamos. En 1 Samuel 1, versículo 22, Ana, la madre de Samuel, estaba orando porque no tenía hijos. Dios, dame un hijo, varón. Dios escuchó su oración y dio un hijo. Esta Ana dijo, yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Dijo así a su marido. Su marido, Elcana, dijo, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta el que lo destetes. Solamente que cumpla Jehová su palabra. Tan pronto como fue destetado, lo ofreció al templo donde estaba el arca de Dios. ¿No fue él, Samuel, quien se convirtió en gran profeta de Israel? Ana dijo, dedico a mi hijo a Dios para toda su vida. Entonces Dios se lo encargó. Criar bien, con buena salud y que reciba salvación. Y no termina con la salvación, sino debemos ayudar para que crezcan como hijos de Dios. Hay mucho trabajo. ¿Saben lo difícil que es? Deben orar continuamente. Si no ha recibido salvación, ayudar que reciba la salvación. Pero en vez de esto, algunos solo tienen en cuenta si ha sacado buena nota o no, y gastando mucho dinero para que estudie mucho y que vaya a la famosa o buena universidad. ¿Por qué? Porque si se gradúa allí, tendrá un buen empleo, trabajo para vivir bien. Solamente piensan en esto. No estoy diciendo que no lo tengan en cuenta de esto, sino hay algo más importante que esto. ¿Cuánto han orado para que reciban la salvación? ¿Cuánto se han esforzado? ¿Cuánto intentaron? Normalmente, hasta primaria y secundaria, normalmente vienen a la iglesia con su madre, porque hay cosas divertidas cuando vienen a la iglesia. Tienen amigos, cantan alabanzas, hay mímicas, etcétera. Y cuando llega a bachillerato y decide qué hacer con su propia voluntad, y digamos que tiene ego, entonces en estos momentos, si no entiende algo, no lo hace. Entonces, antes cuando decía vamos a orar juntos, oraba junto. Pero ahora piensa, ¿a quién estoy orando? Piensa mientras orando, ¿quién es Dios? ¿Qué es creer?
Por eso en Proverbios capítulo 22 pone, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Debe ayudar para que reciba la salvación y enseñar las palabras de Dios. Entonces, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Porque Dios le sujeta fuertemente. Deberíamos entregar a Dios en vez del diablo, ¿no? Que mi hijo se ha hecho famoso, que tiene buen trabajo, o que es político famoso, o que es empresario, o que tiene éxito. ¿Eso es éxito? ¿Ha recibido salvación? ¿Cuándo nació de nuevo? ¿Está viviendo como cristiano? Pregunta a Dios que si Dios nos ha dado hijo para esto. No debe confundir esto. Otra cosa es que solamente bastaría con que mandara a la escuela bíblica, en la iglesia dominical. ¿Saben lo duro que trabajan los profesores? Cogiendo a cada niño, orando para que comprenda la palabra, o a veces gastando su propio dinero para comprarles helado o regalo, etc. Y si no vienen, visitan a sus casas para que vengan. Trabajan muy duro. ¿Sabían de esto? Después de trabajar o estudiar, se preparan para enseñar a los niños. En el domingo, mientras que otras personas descansan, trabajan desde por la mañana hasta por la noche. Y los padres no tienen interés después de mandar a sus hijos. Mientras que en las escuelas gastan mucho dinero, hablan mucho con sus profesores, pero no tienen mucho interés en cuanto a la escuela dominical. Los estudios del mundo se aprenden en la escuela y la palabra de Dios se aprenden en la iglesia. Pero hay cosas más importantes que aprender en la iglesia. Hacer que reciban la salvación sus hijos y formar un carácter deben empezar desde su familia. Desde la familia. Si no trabajan juntos los padres de la familia y los profesores de la escuela dominical juntos, es difícil conseguir dar buen fruto. Un agricultor planta para obtener fruto. ¿Qué debería hacer con sus hijos? Hay que ofrecer el fruto de su salvación a Dios. Pero, ¿ahora pueden ofrecerlo? Aunque sea famoso en el mundo, ¿Dios aceptaría a ese fruto? En ningún sitio de la Biblia pone así. Vamos a ver Colosenses, capítulo 3, versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Pone, padres, no exasperéis a vuestros hijos. Tienen que amar, ayudar y tratar bien al niño como un ser humano. Hay un proverbio que dice, cuán inocentes y frágiles son los niños, pero que deben reprender o castigar si actúan mal o que cometan error. Pero no deberían enfadarse a sus hijos por algo que no tiene que ver con ellos. Entonces sus hijos pensarán que mis padres no me aman. O decir que el hijo de tal fulanito ha sacado mejor nota que tú. ¿Eres tonto o qué? Me da rabia verte.
No sean así. Conocen a Edison, ¿no? Edison no estudió en la escuela. Era un desastre. No le salía bien, aunque intentaron los maestros. Entonces le llevaron a casa. No hay solución para este niño. No mande a la escuela. Que lo eduque en casa. Aunque no dijo que es tonto, dijo que lo eduque en casa. Que no lo mande a la escuela. Entonces, ¿qué dijo su madre? No pasa nada. Eres especial. Tú puedes hacer. Tienes algo diferente que las otras personas no tienen. Puedes lograrlo. La madre consoló y animó al niño, por lo que se convirtió en un gran científico. ¿No es así? Hay un espíritu creado a la imagen de Dios en él, en sus hijos. Y con Dios puede obtener la sabiduría y hacer grandes cosas. Tienes que sacarlas a través de la palabra en medio de la oración. Tampoco debe amar solo uno más que otros. No debe amar solo uno especialmente. Y no debe pelear entre sí, marido y mujer, cuando están los niños juntos. No debe pelear ni decir malas cosas. Eso quedará en el corazón de los niños y no desaparecerá por el resto de sus vidas. Una sola palabra puede destruir su personalidad, carácter, y puede ser infeliz por el resto de su vida. Todas las acciones de los padres influyen a los niños. Algunos niños viendo a sus padres peleando dicen que ellos no quieren, no van a casarse, para no ser como sus padres. Sienten odio. Hay que saber que la educación de los padres a sus hijos es muy importante. Y sobre todo, en la edad de pavo, en este momento es donde hay mucha dificultad. Es más importante. Debe orar mucho y tratarlos con amor y paciencia. Si aquí comete un error aquí, habrá problemas luego después. Y no servirán de nada luego después. Si los padres se equivocan, debe disculparse con sus hijos. Lo siento mucho, me equivoqué. No volveré a hacer esto. Para no provocar la ira. Si haces algo mal, y si su corazón resulta herido, será difícil de arreglarlo. Además, debería elogiar si es posible. En Proverbios 27-21, el crisol prueba la plata, y la hornaza el oro, y al hombre la boca del que lo alaba. Alabar, elogiar, no solamente criticar lo que ha hecho mal, sino alabar lo que ha hecho bien, y decir, tú puedes hacerlo. Cuando sacan notas, no decir, ¿qué es esto?, sino, buen trabajo, has mejorado mucho, puedes hacerlo, sé valiente. No debería sacar su ira, diciendo, eres vago, no has estudiado nada. Una madre, su hijo estaba preparando selectividad para ir a la universidad y no dejó ir a la iglesia. Hasta que tú entres en la universidad, no vayas a la iglesia, solo estudia en casa. Su madre dijo así. Entonces, él estudió mucho y entró a la universidad. Y a partir de ese momento ya no viene a la iglesia. Su madre me dijo así. Aunque llora y se arrepiente, ya no puede hacer nada. Entró a la universidad, pero se graduó de la iglesia. ¿Eso es bueno?
¿Cuál crees que es más importante? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál tiene más valor? Su hijo ha hecho algo bien, di que lo ha hecho bien. Cuando lo elogias, le generará voluntad de hacerlo mejor. En Efesios 6:4, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, pone que primero sus padres deberían aprender las palabras de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Pone así. Es importante enseñarlo de manera continua, porque la fe viene de oír. Los niños ven lo que hacen sus padres. Ven si está orando, o leen la Biblia, o tratan de vivir de acuerdo con la Biblia. A través de sus padres, los niños, con los ojos bien abiertos, ven para comprobar cuán verdadera y segura es la Biblia. Pero si no leen la Biblia, ni oran, tratan de vivir a su manera, ni obedece, entonces pensará, vale, creer en Jesús hay que creer en esta manera. Ir a la iglesia, cantar himnos, pero no actuar según lo que pone. Ya sea que vayas a la iglesia o no, los niños se parecerán a sus padres. Por eso los padres deben ser ejemplo. Aprenderla bien, la Biblia, orar e intentar hacer lo que pone en la Biblia. Jocabed, la madre de Moisés, hasta que Moisés fue destetado, le enseñó que tú eres el pueblo de Dios, eres pueblo de Israel, de manera continua. Entonces, quien enseñó las palabras de Dios a Moisés fue su madre Jocabed. La madre de Samuel, Ana, le enseñó y dio fe a Samuel. En segundo de Timoteo 1, el apóstol Pablo dijo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Significa que la fe es heredada? Entonces los judíos valoran más la línea materna que la paterna, porque viene del padre, pero es la madre quien la cría, la educa. Si su madre es judía, entonces ellos dijeron que eres judío. El padre de Timoteo era griego. Su madre es judía. Su madre materna, Loida, digamos que sembró esa creencia en su madre Eunice. Sembró esa fe. Ella, Eunice, sembró esa fe también en Timoteo. En segundo de Timoteo pone, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Lo aprendió de su madre. Timoteo se convirtió en colaborador de Pablo. Se convirtió en un gran evangelista, predicador. ¿De dónde vino esa creencia? Si su madre, de su madre. Aunque su madre ha dado luz, criado y sacrificado, pero si el niño no recibe la salvación y va al mundo, entonces ha fracasado por completo. Si va delante de Dios, Dios preguntará, ¿qué has hecho con los hijos que te he dejado? ¿Qué hiciste? Seguramente Dios preguntará. ¿Por qué perdiste esa preciosa vida y dejaste que se vaya el diablo? Deben ser criados y dedicados a Dios. La educación de los niños en la familia cristiana
la salvación de los niños, crecer como cristianos, vivir como cristianos, son muy importantes. Sobre todo esto, se ven muy influenciados los niños por los padres. Si los padres no cooperan, ni siquiera los maestros de la escuela dominical o de la iglesia tendrán mucho afecto. Los padres deben tratar a sus hijos muy íntimamente como un amigo. También tener conversaciones divertidas con ellos para que sienten amor. Aunque está muy ocupada por el trabajo, vuelve a la casa después del trabajo, no quedando con sus amigos para beber. Los cristianos no irán a lugares así, ¿no? Deben pasar mucho tiempo con sus hijos, tener muchas conversaciones. No gritar a los niños, sino con voz suave, dando amor. En ese momento hay que enseñar la palabra y orar juntos. Debe ayudarlos así. En Proverbios capítulo 22, versículo 6 pone, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Cuán lleno están los pecados en este mundo? La maldad y la mentira, toda clase de tentaciones, iniquidad y pruebas. Pero para vencer esto, en 1 de Juan capítulo 5, versículo 4 pone, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Si uno está a salvo con seguridad, teniendo fe segura a través de escuchar, si comprende la palabra, escuchando de manera continua, puede vencer las tentaciones del mundo, puede vencer la maldad, tentación, y en medio del sufrimiento obedecerá la palabra de Dios, del Señor. Y si de esta manera se convierte en buen cristiano, eso es tener éxito con su hijo. Si no, aunque tenga todas las cosas del mundo, será un fracaso. Ha perdido el alma dada por Dios. No debería pasar esto. Todavía tengo mucho que contarles, pero no tengo mucho tiempo. Educar a sus hijos no es fácil, pero es muy importante. Por eso debemos dedicarnos a Dios para que puedan ser salvos y nutridos bien para convertirse en siervos de Dios. Ahora quiero contarles qué debe hacer el marido a la mujer y mujer al marido. Pero lo explicaré las próximas semanas. Vamos a orar. Dios misericordioso, Padre nuestro, nosotros que estábamos alejados de Dios, viviendo en medio del pecado, cuando no te conocíamos, tú nos has amado, y a través de la preciosa sangre del Señor Jesús, perdonaste nuestros pecados y nos salvaste para que seamos hijos de Dios. Guíanos para que podamos vivir en la voluntad y gloria de Dios por el resto de nuestras vidas. Y como nos has enseñado en la Biblia, guía para que los hijos honren a sus padres, obedezcan sus palabras y que puedan vivir según la voluntad y la gloria de Dios. Ayuda para que no siga la vanidad de este mundo, no cometiendo gran pecado de desobedecer a los padres. También ayuda para que los padres cuiden y nutren bien, según la palabra, a sus hijos, que son vidas preciosas que les ha dado Dios. También, Señor, guíalos para que crezcan según la voluntad y la gloria de Dios. Y permítanos primero el amor, la gracia y el poder de Dios para que podamos soportar todas las cosas. Guíanos para que cada familia de nuestros hermanos salvos pueda llevar una vida familiar adecuada en Cristo, como hijos de Dios. En el nombre del Señor Jesús.
Amén.